225 y 250 mil millones de pesos se colocan, se inyectan, se incrementa en más de 100 mil la cantidad de préstamos que se han otorgado. Y no solamente eso, al mismo tiempo se reduce la tasa de interés de política monetaria. Al reducir la tasa de interés de política monetaria, se reduce la tasa de interés activa y pasiva. En este caso, lo que nos interesa analizar es la activa, porque es la que define si se va a invertir o si se va a consumir. Pues efectivamente, al reducir en 150 puntos básicos, que es 1.5 puntos porcentuales, la tasa de interés de política monetaria por parte del Banco Central, pues inmediatamente hay una reducción de más de un punto, porque hay una relación de que por cada punto que se reduce la tasa de interés de política monetaria, se reduce en 2.6, en el mediano plazo, se reduce en 2.6 la tasa de interés de los bancos, es decir, la tasa de interés activa. Y eso ha hecho que esa reducción de 150 puntos básicos de la tasa de interés de política monetaria se haya traducido en una reducción de más de 400 puntos básicos, más de 4 puntos porcentuales se ha reducido la tasa de interés de los bancos, específicamente la tasa de interés activa. Entonces, ese es el segundo elemento que explica el proceso de recuperación del sector privado. Y el tercer elemento es el proceso de vacunación. La vacunación ha ayudado a que las personas puedan ejecutar en un horario más amplio diversas actividades. Y esto hace obviamente que la economía se recupere más rápidamente. Ahora bien, esos son factores internos. La vacunación estuvo vinculado con el trabajo extraordinario de Raquel Peña y de Daniel Rivera, el ministro de Raquel Peña, ustedes saben que es la vicepresidenta y jefa del gabinete de salud, y Daniel Rivera es el secretario, el ministro de salud. Entre ellos coordinaron los trabajos para no solamente adquirir las vacunas, sino efectivamente aplicarlas. Y ha sido muy exitoso, ha sido algo importante ese proceso de vacunación, y por lo tanto esto ha permitido la apertura de las actividades. Eso es positivo. Pero todo vinculado, fíjense, con el sector privado. Ahora vámonos con el sector externo. ¿Qué ha sucedido? Por una parte, las remesas. Las remesas han tenido un crecimiento verdaderamente extraordinario, más del 50%, y voy a hablar en otro segmento, voy a hablar en detalle de las remesas, pero decirles simplemente que se ha incrementado en más de un 50% respecto al año pasado y respecto al año anterior. Un 50%. Y esto, cuando usted lo ve, dice, bueno, ¿cuál es el impacto de esto? Es algo verdaderamente extraordinario. Ha favorecido la recuperación del consumo y la inversión en la economía dominicana también. Entonces, eso está vinculado, obviamente, con la situación internacional, específicamente con los Estados Unidos, porque más del 80% de las remesas viene de los Estados Unidos. Como allá han estado aplicando una política de ayuda y de promoción del empleo, pues eso ha favorecido a los dominicanos residentes en esa nación. Y esto es algo que, aun cuando usted observe en los próximos meses cierta desaceleración, es algo que en términos anuales se puede decir que será un impacto verdaderamente positivo sobre la economía. El otro aspecto también externo que hay que tomar en consideración es la recuperación del turismo. El turismo el mes de julio, en comparado con julio del año 2019, solamente está por debajo en un 5%. Y esto es algo también positivo. Y ese es un elemento que hay que tomar en cuenta, y es el trabajo también positivo que ha estado llevando a cabo el Ministerio del Turismo. David Collado y el equipo que lo rodea ha hecho un buen trabajo, y esto se ha estado manifestando con el aumento del turismo, que también está relacionado obviamente con la vacunación. De manera tal que podemos señalar que la recuperación está en manos del sector privado. ¿Por qué digo en manos del sector privado? Porque el sector público realmente no ha hecho nada. La inversión pública, al ritmo que va, julio, acumulado a julio, es un 43% de lo que debía haber ejecutado al mes de julio. Y al ritmo que va, lo que va a terminar es un 1% del Producto Interno Bruto, cuando la política monetaria es 5 veces más eso. Pero las remesas, y vuelvo y señalo, voy a hablar en detalle, las remesas tienen un impacto más de 10 veces ese de la inversión pública. Entonces, cuando usted ve eso, usted dice, oh, frescome, pero ¿y qué es esto? Entonces, la inversión pública ha dejado mucho que desear. Es el sector privado el que está creciendo. Y ese crecimiento, además del tema externo, además del tema de la vacunación, se debe fundamentalmente a la política monetaria que ha estado ejecutando Héctor Valdés.